Buenos días, somos el grupo número 2 con el tema de garantías para el bienestar de las trabajadoras sexuales y su relación con la cultura jurídica. Este trabajo de investigación nace del interés colectivo del grupo sobre la regulación del trabajo sexual en Colombia. En ese sentido, al pensar acerca de garantías para el bienestar del trabajo sexual, preguntamos el siguiente problema jurídico. ¿Existe una relación entre la cultura jurídica y la presencia material de garantías para el bienestar de las trabajadoras sexuales como resultado de regulaciones? En ese sentido, precisamos que, uno, al referirnos a cultura jurídica, hablamos de la realidad social de las trabajadoras sexuales. Dos, cuando hablamos de garantías para el bienestar, hablamos de lo que se entiende como garantías para el bienestar desde las trabajadoras sexuales. Y tres, al hablar de regulaciones, hablamos en el sentido jurídico y normativo de las regulaciones. Nuestra selección de países se ha hecho mediante un muestreo teóricamente informado, teniendo en cuenta 4 criterios. 1, altos índices de trabajo sexual. 2, países donde exista y no exista una regulación. 3, países con diversos niveles de desarrollo. Y 4, 2 países de América Latina y 2 países de Europa. En ese sentido, los países elegidos en nuestra investigación fueron 4, Colombia como país de referencia, México, ya que desde 2017 es el segundo lugar de turismo sexual en el mundo. 2, no existe regulación sobre el tema. 3, es un nivel de desarrollo medio. Y 4, es un país de América Latina. En tercer lugar tenemos a España, ya que es un epicentro de víctimas de trata de prostitución forzada. En segundo lugar, no hay regulación. 3, es un nivel de desarrollo alto. Y 4, es un país de Europa. Finalmente tenemos a Países Bajos, es un epicentro a partir de la pandemia del trabajo sexual. 2, hay regulación sobre el tema y no está penalizado el trabajo sexual. 3, es un país de desarrollo alto. Y 4, es un país de Europa. Para nuestro marco teórico utilizamos dos vertientes diferentes. La primera se basó en buscar fuentes que se dividían en 3 partes. Las primeras fueron fuentes normativas, que se basaron en encontrar los artículos de los códigos penales de cada país que se referían a la práctica en cuestión. La segunda fueron fuentes de instituciones sociales, es decir, encontrar la situación social y contextual del trabajo sexual en cada uno de los ordenamientos. Y por otro lado, instituciones sociales, que se basaron en encontrar, dado que el país marco fue Colombia, encontrar el equivalente funcional de la Corte Constitucional y de la institución de la tutela para buscar pronunciamientos de los máximos tribunales constitucionales de cada país al respecto. Y por otro lado, utilizamos un marco conceptual en el que definimos 4 posibilidades diferentes para cada marco normativo. Desde una mirada prohibicionista, que se basa en condenar penalmente a todos los actores involucrados. Por otro lado, un marco abolicionista, que se basó en proteger a las personas que hacían la práctica directamente, pero castigar el comportamiento de quien la facilita o de quien intercambia dinero por trabajos sexuales, pero no de quien la ejerce. Por otro lado, una regulacionista, que acepta la prostitución como una realidad en la sociedad y que busca regularla. Y otro de legalización, que ya va a facilitar y de entender la prostitución como una parte más del trabajo. A continuación se destacan las principales comparaciones y conclusiones del estudio. En los 4 países, el trabajo sexual se entiende como un intercambio voluntario de servicios sexuales a cambio de una remuneración económica. Sin embargo, los enfoques son diferentes. En Colombia y México buscan dignificar esta actividad desde una perspectiva laboral, mientras que España se centra en su relación con las problemáticas sociales de explotación sexual femenina, y en Países Bajos se normaliza el trabajo sexual como una realidad inevitable. Ahora, sobre los modelos de regulación, encontramos que todos los países analizados distinguen entre la prostitución voluntaria, considerada legal, y los delitos de explotación sexual, que están penalizados. En cuanto a las regulaciones generales, todos los países han avanzado en una regulación sanitaria y sobre los espacios en los cuales se puede ejercer, pero en ninguno existe una ley nacional que regule íntegramente el trabajo sexual. Además, cada país opera bajo un sistema descentralizado, donde las políticas varían a nivel territorial. Sin embargo, los modelos específicos divergen por el impacto cultural, el contexto institucional y la descentralización legal. Así, en España, valores moralistas impulsan un enfoque abolicionista punitivo que bloquea la legalización. En Colombia y en México existe un modelo mixto con miras regulacionistas, ya que, aunque hay un amplio rechazo cultural, las instituciones judiciales progresistas como la Corte Constitucional de Colombia y la diversidad cultural, movilización social y fragmentación legal en México han permitido avances hacia una regulación. Mientras tanto, en Países Bajos, la cultura pragmática y liberal ha facilitado un modelo legalizador altamente formalizado. Y siguiendo este contexto cultural, respecto a las organizaciones sociales, se encuentra que en Colombia se han priorizado la mejora de los entornos y la construcción de redes comunitarias, siendo un enfoque social más que legal. En México se han centrado en los derechos laborales y sociales, promoviendo la seguridad social. Mientras tanto, en España las demandas
tienen que ver con un enfoque sobre las reformas legales para la despenalización de la prostitución y la protección laboral. Y por último, en Países Bajos las instituciones buscan garantizar la libre elección, pero a su vez evitar la explotación sexual, acompañando al gobierno en la implementación y en la mejora de las políticas públicas. Resolviendo el problema jurídico, sí, existe una relación influyente entre la cultura jurídica y las garantías materiales para el bienestar de las trabajadoras sexuales. La cultura jurídica impacta en la creación de las normas, afectando la velocidad y facilidad de reformas, así como la aplicación efectiva de las regulaciones. Una resistencia administrativo-social influida por la cultura jurídica puede implicar amplias limitaciones en el acceso y la permanencia de las garantías reales, ya que el entorno cultural resulta relevante para su materialización. En concordancia con lo anterior, encontramos que Colombia debería adoptar lo siguiente para así brindar garantías para el bienestar de las trabajadoras sexuales, reconociendo que a lo largo de la investigación encontramos que en Colombia, aunque haya un reconocimiento institucional por parte de la Corte Constitucional, aún así el trabajo sexual se enfrenta a un gran estigma y rechazo social debido a que se considera inmoral e indigno. De esta forma, proponemos una resignificación del trabajo sexual, tanto en lo jurídico como en lo cultural. En cuanto a lo jurídico, proponemos pasar del sistema mixto actual a un sistema de legalización mediante una ley que defina el trabajo sexual y brinde garantías laborales. Sobre esta ley debe recaer un seguimiento activo para que el proyecto no sea archivado como sucedió en veces pasadas. Ahora, esta ley debe contener como mínimo una definición digna y legal del trabajo sexual, una delimitación de la práctica, así como lo hizo Países Bajos para que el trabajo sexual no se confundiera con la explotación sexual. Brindar garantías en seguridad social, como la afiliación a la salud, al sistema de pensiones, a la ARL. Además, brindar garantías en materia laboral, por ejemplo, exigencias de contratos laborales cuando se presenten los elementos de la subordinación, y a su vez cuando una trabajadora sea independiente, pues que ésta tenga acceso a las garantías de una trabajadora independiente. Asimismo, deberá garantizar la legitimidad de los sindicatos de trabajadoras sexuales, tales como Sintrasesco. Sumo a lo previo, se debe garantizar lo siguiente. Por un lado, limitación a los entes administrativos. Esto ya que encontramos en la investigación que, debido a que administraciones locales cuentan con la facultad de regular algunos aspectos del trabajo sexual, muchas de esas administraciones tienden a estigmatizar el trabajo sexual. Por otro lado, que exista responsabilidad sobre aquellos que contratan servicios sexuales sospechando de explotación sexual. Esto inspirado en lo que encontramos en la investigación en materia penal, especialmente en Países Bajos. Ahora, esto está abierto a discusión y debe adaptarse al contexto colombiano. Nuestra segunda propuesta aboga por la integración social. Pretendemos que dicha integración se lleve a cabo en dos momentos. En un primer momento, buscamos que se trabaje con las comunidades y con organizaciones sociales como putamente poderosas, con el fin de brindar capacitaciones legales y educación cívica encaminada a facilitar el acceso que tienen las trabajadoras sexuales al sistema legal. Dicho esfuerzo pedagógico lo que busca es, por un lado, instruir a las trabajadoras sexuales acerca del uso de algunos mecanismos legales que ya existen, como por ejemplo las acciones de tutela, las demandas, en especial aquellas ante la jurisdicción laboral, y los derechos de petición. Por otro lado, lo que buscamos es que se abran espacios de diálogo entre los representantes de las organizaciones sociales, de los movimientos colectivos de trabajadoras sexuales, los líderes sociales y las juntas de acción comunal, con el fin de que se lleguen a acuerdos acerca de la forma en la cual se puede ejercer el trabajo sexual. En un segundo momento, buscamos que las instituciones estatales se vinculen a este diálogo colectivo, con el fin de normalizar el trabajo sexual, prevenir la comisión de delitos contra la libertad sexual y facilitar el cumplimiento de las garantías laborales. En este sentido, pretendemos que dentro de las agendas culturales de las administraciones locales, en los centros de salud y en las casas de la mujer se programen espacios de discusión caminos a socializar el trabajo sexual como un trabajo formal y promover recomendaciones para su ejercicio seguro. Además, estas organizaciones tienen que cumplir con funciones de inspección y supervisión sobre el cumplimiento de la normatividad. Por esto, se deben de vigilar los establecimientos y otros espacios en los cuales se ejerza esta actividad y movilizar brigadas jurídicas con el fin de garantizar el uso y cumplimiento de los contratos de trabajo. Finalmente, la administración también debería de crear fondos y espacios destinados a la prestación de servicios de salud, integración social y bienestar familiar, garantías que en Colombia son exigidas por las trabajadoras sexuales como parte de su definición de bienestar. Los entes territoriales podrían trabajar sobre lo que ya existe y repensar las manzanas del Cuidado de Bogotá,
con el fin de adaptar a sus territorios, ofreciendo a las mujeres y en particular a las trabajadoras sexuales la posibilidad de acceder a servicios como guarderías, capacitaciones en materia sexual, atención preventiva en salud y la oportunidad de incursionar en otras profesiones.